Hola, hola, ¿cómo están amigos? Qué bendición tenerlos nuevamente aquí. Buenos días, tardes, noches. Madrugadas. Madrugadas. ¿Cómo estás, Misa? ¿Cómo sigues? Todavía Uy. tengo el detallito, pero ya tuvimos que recurrir a unos estudios clínicos y nada más estamos esperando el resultado. Acuérdense de mantenerme en sus oraciones para que todo salga Entonces bien. están funcionando las Sí, oraciones. sí. Pues más o menos, como que todavía les Como que falta te fe tienen que porque echar, todavía tengo, le tienen que echar un poquito más de ganas. todavía tengo ahí un detallito. Pero pues bien, vamos a darle gracias al Señor pues porque Él nos ha mantenido y pues que todo sea bajo su voluntad y pues esperemos, todos sabemos que su voluntad es perfecta y vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, síguete cuidando de igual manera y pues ya estamos aquí una vez más con el pastor de la iglesia, que hoy terminamos la serie, pero no se termina nuestro servicio. Pastor, ¿cómo está? Pues en victoria, y le doy gracias al Eterno por la oportunidad que me da de estar con ustedes y estar con todos los que nos puedan ver en esta pequeña serie que pudimos ver acerca de nuestro Salvador. Y pues estoy en victoria. Ah, bien. Pues seguimos con la serie de Jesús. Sabemos que, y lo hemos dicho, que Jesús no es solamente una cosa, no son estos 5 episodios, pero tratamos de, o el pastor trató de sacar lo más importante, porque ahora sí me ayudó el pastor. Yo dije, ay, ya el pastor me dice qué tema y yo nada más leo y ya, pero cuando no, pues yo tengo que ver qué tema sacamos o qué tema es lo que vamos a hablar, pero pues seguimos trabajando para la gloria del Señor. Le digo, mamá, yo ya me estoy convirtiendo en una señora. No, porque el otro día que dijo el programa de Karen, dice mi hermana, te quedaste con ganas de decir, la gloria es del Señor. Y yo, sí. Y cuando hay señoras ya grandes que son, es lo que dicen, ¿no? Pero digo, es que no es entonces qué tan señor o señora sea, sino el amor que tienes por el Todopoderoso que te hace decir sí, o sea, no es mi programa, es el programa que Él puso en nuestras manos. Sí eres una señora, Karen. No quieras poner pretextos, sí eres una señora. Bueno, no importa, yo estoy enamorada siendo señora o no siendo señora. Pero fíjense, la frase señora ahora se ha degradado mucho porque creemos que es por la edad. Exacto. Y en realidad cuando decían la señora es porque era Una la señorona. patrona, era alguien que Sí, soy una impactaba. señora. Entonces, a esa señora se refiere. Tienes razón. Entonces tú ya estás grande. Si no eres una señora, tú ya estás grande. Corrigiendo. Ay, no, bueno. Pues el tema del día de hoy, ¿cómo está titulado, pastor? Porque me mandó el versículo, pero dije, tiene que ver con el corazón. Así es. Pues el título que yo, guiado por el Espíritu, le puse a este programa es Un corazón sincero. Detrás de cada uno de nosotros hay una historia por contar. Hay una experiencia que nos ha enseñado que no estamos solos. La adoración es algo más que solo música. Es ese momento donde podemos compartir con aquel que nos llamó de tinieblas a la luz admirada. Sabor a gracia, una conversación donde hay lugar para todos. ¿Por qué? Porque hemos hablado acerca de qué es Jesús y quién es el Jesús real, el verdadero. Y para poder Jesús haber logrado lo que logró, tuvo que haber tenido un corazón. Y esa es la cita que te mandé. Vamos a leerla, a ver. Sí. Yo aquí Es Ezequiel 36, 26. No es en la Biblia, pero aquí la escribí. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. Si nosotros parafraseáramos y pudiéramos interpretar o trasladar a Jesús, Jesús es un gran corazón. Cuando la palabra del Eterno ahí dice que nos daría un corazón, el corazón que nos dio fue el de Jesús, para mostrarnos cómo es un corazón sincero. Yo me puse a estudiar en ese sentido, ¿no? Vamos a ver qué es un corazón sincero, qué es sinceridad. A ver, para ti, ¿qué es sinceridad? Hablar la verdad. La verdad. Pero de una manera, ¿cómo se dice? Diplomática. Ajá. Sí, porque vemos que hay gente que dice que es muy sincera, pero lastima. Sí, claro.
Y no es cargándonos a eso. Tú, Misael, para ti, ¿qué entiendes por sinceridad? Por sinceridad, yo pienso que es la verdad sin rodeos. La verdad sin rodeos. Ahora, Jesús era sincero en todas sus palabras. En todo lo que decía, él era sincero. Y yo vi y estudié qué es sinceridad, y dice que sinceridad es una mente divina o humana. Yo puedo ser sincero en una mente humana, pero Jesús era sincero en una mente divina. Y eso es lo que marca la diferencia. Y luego seguí viendo y dice que es una mente divina, dice, en pensamiento, en sentimientos y voluntad. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de Cristo y Cristo se va formando en nosotros, nosotros es como si fuéramos Cristos chiquitos, porque así vamos nosotros representándolo a Él. Ahora, si la palabra nos está dando que nos daría un nuevo corazón, entonces eso quiere decir con el corazón que ahora tenemos en sinceridad, pero divina, con una mente divina, entonces nosotros ya tenemos que tener sentimientos divinos. En nosotros también se tiene que mover una voluntad divina. En nosotros también tiene que haber un entendimiento divino, una mente divina y unos pensamientos divinos. Y eso es lo hermoso que hace Jesús el verdadero. Porque cuando tenemos el Jesús, vamos a ver, ídolo, decimos de labios que tenemos a Jesús, pero seguimos pensando con la mente humana. Seguimos sintiendo humanamente. Seguimos también entendiendo las cosas humanamente y seguimos también pensando humanamente. Entonces, fíjate cómo es importante tener a Jesús, el Mesías, en nosotros. Y Él puede hacer en nosotros una mente que divina. ¿Y qué entendemos por divino? A ver. ¿Qué dices por divino? Pues divino yo lo entiendo que es más allá de lo natural. Como bien decís ahorita, ¿no? Bueno, yo lo entiendo así, como ahorita entrando en este versículo, que dice que Él nos quitará, o Él quitará el corazón de piedra, ¿no? Pero entonces quiere decir que todos tenemos ese corazón de piedra. Y alguna vez yo he tenido la fortuna de conocer a gente muy buena, o sea, muy, muy, muy buena, que es de esas personas que se quitan el abrigo por alguien más, o se quitan el bocado de la boca por alguien más. Pero ahorita como que enfocándolo en lo que tú dices y a lo que yo entiendo, y espero no estar mal, y si estoy mal me corrigen. Yo he hablado con esa gente y le digo, pero tú ¿por qué haces las cosas que haces? Pero entonces si lo reflexionamos así, que es en lo divino, yo creo que la forma correcta de responder sería, es que es lo correcto, ¿no? Es que es lo que el Señor manda, o es porque quiero agradar al Señor, ¿no? Una vez platicaba con Giselle y le decía, es que ayer hay algún hermano que a él le gusta hacer las cosas buenas, o sea, él sí realmente le gusta obedecer, le gusta ayudar a los demás, pero el problema de ese me gusta es que si le gusta algo malo, pues también lo va a hacer. Y es lo que platicaba con ella, que le decía, y yo soy de las personas que yo no lo hago porque me guste, sino lo hago porque es lo correcto. Lo hago porque yo quiero agradar al Señor. Y yo entiendo que por esa parte a lo mejor nos quita ese corazón de piedra del decir, lo hago porque me hace sentir bien, verte bien. Sino que ahora lo hago porque el Señor así lo pide y porque yo quiero agradarle a Él. O yo lo entiendo así. A ver, Y es que nuestra manera de ver las cosas llega a un límite. Y el Señor le pone más, ¿no? O sea, dice Misa, a lo mejor yo saludo por respeto, pero aunque me caiga mal, ¿no? Pero en Jesús no cabe la idea de que le caiga mal esa persona, ¿no? Hay tanto amor en Él
que él no puede decir, oye, ahí viene y lo tengo que saludar, ¿no? O sea, llega más allá el pensamiento del Señor y nosotros somos muy limitantes, Sí. ¿no? Entonces debemos de ver las cosas como Cristo las vería, como Cristo las haría, como Cristo respondería. De esa manera es ver divinamente. Pero en pocas palabras, ¿qué es divino? Yo digo que es algo más allá de lo natural. Pues sí. Pues divino, en pocas palabras, es algo celestial. En pocas palabras, es algo celestial. Ustedes acaban de hacer comentarios acerca de actitudes, pensamientos que ahora llegan a hacer, pero probablemente lo sigan haciendo, pero como decía aquí, con una sinceridad, pero, ¿cómo les dije? Una sinceridad ¿qué? A ver, una No sinceridad me ¿qué? acuerdo. Una sinceridad humana, Humana. por humanidad. ¿Sí? Pero hoy Jesús lo quiere presentar una sinceridad divina. Porque ahí es cuando se manifiesta Él. Y fíjate, sinceridad también significa ser probado como genuino, limpio, como un rayo de sol. Entonces vamos a ver cómo son mis actitudes, cómo son mis pensamientos, cómo son mis decisiones. ¿Son divinas o humanamente? El Jesús que no es el verdadero, más bien tú te hace creer y tú crees que actúas bien porque haces las cosas porque son correctas. Pero bien dijiste tú, pero no porque yo lo quiera hacer. Pero cuando Jesús el Mesías llega a nosotros, todo se hace por divinidad. Porque ya tienes una sinceridad divina. Y fíjate, aquí viene un detalle. Nos habla de mente y de pensamientos, ¿sí? Está la mente, pero la mente puede ser, ella absorbe todo, o lo divino o lo natural. El pensamiento no existe en la mente, sino se crea, se va creando. Y es importante que nosotros entendamos que Jesús tenía el corazón que el Eterno prometió. Y ese corazón lo está ofreciendo a los que lo siguen, a los que lo buscan en verdad. A ver cómo ven esto. Y es que sí es posible, ¿no? O sea, porque como dice Misa, yo lo hago porque quiero agradar y no porque me guste. Señor, que me guste, ¿no? Que eso que estoy haciendo por ti, por agradarte, no solamente sea por agradarte, sino que sea algo que yo disfrute, que yo me goce en eso que estoy haciendo. No es pedirlo, porque pues es posible, pues. Sí, o sea, es que yo a lo mejor en mi humanidad, ¿no? Yo en mi humanidad, yo siempre he dicho que no me considero perfecto ni estar ni cerca. Pero a mí se me hace a lo mejor un poquito difícil pensar, por ejemplo, en la iglesia, los que lavan, los que hacen el aseo y hacen las sillas. Digo, no es mala onda, pero pues a mí no me gusta barrer y trapear, por decir así. ¿Y crees que sí sea posible que llegue un punto donde ya sea agradable? O sea, que yo ya diga, ay, anhelo ir a barrer y trapear. Ah, claro, hermano. O sea, a mí se me hace algo... O sea, a mi casa o mi cuarto, cuando huele bonito, o cuando me dedico a mi cuarto y digo, ay, qué rico huele. A mí me gusta que un lugar huela bonito. Sí. ¿No? Entonces a mí me gusta comprar esas cositas que huelen rico. Y es, ve, justo, ¿no? Pero, o sea, y me pasa cuando me dan ganas de limpiar la casa, ¿no? O sea, me gusta que huela a pinol y le echo cloro, ¿no? Para Sí. que huela rico. Y esta es nuestra casa, Ajá. ¿no? O sea, es en donde vienes a congregarte, es donde... Imagínate que llegue el Señor, ahora me imaginé eso, imagínate que venga el Señor y que encuentre sucio. Que diga, ay, Misael no limpio porque pues no le gusta. Es que no sé si entre en esto, yo creo lo que el Señor a cada quien nos dio, o ahora sí que la chamba que cada uno tiene. Porque, por ejemplo, a mí me hablan de, por decir mi guitarra, ¿no? Limpiar la guitarra. Y a eso sí me gusta, ¿no? O sea, sí me gusta hasta estarla detallando, tengo su cremita para la madera,
cuando le cambio las cuerdas hasta me gusta, o sea, sí me gusta hacerlo, digámoslo en mi área, pero vamos, cuando me dicen de venir a hacer la limpieza, cuando he venido, o sea, a mí sí me cuesta levantarme, porque a mí eso de barrer y trapear nunca en mi vida me ha gustado. Pues mira, vamos a dejarlo en esto, que estás en proceso. Estás en proceso porque tienes que llegar a ese momento, a ese sentir, porque ese es el corazón que el Señor te está ofreciendo. Pero en todo. En todo, en todo. Fíjate, la enseñanza del jueves, no sé si la vieron, la escucharon, pero a mí la verdad me impactó demasiado. Y esa cita la vimos en 2 de Crónicas de Corintios 5:17. Y fíjate, todo lo que conlleva, ese texto ya todos nos lo sabemos, porque dice, si alguno está en Cristo, ¿qué más dice? Nueva criatura es. Las cosas que dice, y todas son hechas nuevas. Pero fíjate en una interpretación más antigua, como decía, si alguno se une a Cristo, es creado nuevamente. Y todo lo que ve, lo ve extraordinario. Sí es. Ya no lo ve como viejo. Vamos a ver, yo les decía, en ejemplo, hoy recibí a Cristo, me hizo nueva criatura, voy a llegar a mi misma casa, pero ya la veo diferente. Ya la veo más bonita. Porque a partir de ese día, todas las cosas son hechas nuevas. El marido o la esposa la ves más guapa o la ves más bonita. Los hijos los ves más bonitos. O sea, eso es lo que provoca el corazón que el Eterno presentó y que Jesús manifestó. Es que justo ya no ves las cosas de la misma manera. A mí me pasaba, o ahora me pasa, siempre me ha gustado el atardecer. Pero yo decía, el atardecer en la playa, ¿no? Ajá. Qué bonito sentarte en la playa y ver el atardecer. Pero ahora lo veo en mi rancho, lo veo con milpas, lo veo con cables y digo, qué bonito atardecer. Uh-huh. O sea, lo sigo disfrutando aunque no esté en la playa, aunque no esté de vacaciones. Entonces, sí te deleitas más en los pequeños detalles, empiezas a poner atención en ciertas cosas que antes no ponías y dices, qué bonito se ve esa planta ahí, qué bonito se ve estas piedras. Aprecias todo. Aprecias. Sí. Y fíjate, regresando al tema, sinceridad, te lo vuelvo a repetir, es algo, pero sinceridad divina, ¿sí? Estoy hablando divina, es algo, y lo expresa en el Strong, como un rayo de sol que ilumina todo. Eso es lo que provoca Jesús en la mente. Y fíjate, dice, Jesús el Mesías era sincero. Y la gente se quedaba así porque hablaba con sinceridad, sabía lo que decía. Dice, hablaba con verdad, reprendía y al mismo tiempo sanaba, ayudaba e instruía con sinceridad porque tenía una mente ¿qué? Divina. Y ya lo hemos platicado en la iglesia en otras ocasiones, no porque digan es que era el Hijo del Eterno, no, él era humano como nosotros, pero logró tener una mente divina, porque logró recibir el corazón que el Eterno había prometido. Eso es algo muy importante. Y fíjate así, Él mostró el corazón nuevo, prometido en lo que acabamos de ver en Ezequiel 36:26. Y es algo muy importante que nosotros debemos entender. Vamos a ver 2 de Corintios 5, del 6 al 8. Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora 2 de Corintios 5, del 6 al 8. Del 6 al 8. Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Amén.
Eso es algo muy importante que nosotros debemos entender. Todo lo que nosotros entendemos es por la emuná con evidencias. Entonces, si nosotros regresamos a esto, fíjate lo que es una mente divina. Dice, es el estado de conciencia que te permite estar abierto a la bondad absoluta. Dice, nada puede impedir que esta declaración divina funcione. Nada puede detener la palabra de verdad. Cuando en nosotros se ha formado esa mente divina, ¿sí? Nada puede impedir que se manifieste la bondad y que se manifieste la verdad, pero no con pesar, sino que ya es un deleite. Jesús se deleitaba cuando ayudaba a la gente. Jesús se dolía cuando veía al necesitado. Jesús también reprendía, pero al mismo tiempo sanaba y daba una salida. Cuando muchas veces la sinceridad humana nada más ofende y te dice las cosas y te quedas así. Y no te dicen, bueno, pero ¿ahora qué hago? Fíjate que eso yo lo entendí hace tiempo cuando en una prédica que estaba preparando, que dicen que el que realmente ama corrige, ¿no? Pero corrige con el afán de querer que mejore, no con el afán de destruir. Sí. Porque bien dices, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado o hasta con la misma familia o con mismas personas que son muy allegadas a ti, te tiran y te tiran a matar? O sea, te dicen, no, es que tú eres mi hermano y ese es esto y esto y esto y esto. Y yo creo que ahí entra hasta la gracia del decir las cosas, ¿no? Decirle, oye, pero quizás no hemos ido peinado, entonces, peínate de ladito. O haz esto, ¿no? Dice, no, Bueno, o sea, eso es un ejemplo. No, o sea, pero se lo dices con el afán de, oye, pues, Que se vea mejor. que se veas mejor, ¿no? O a lo mejor, no sé, que le digas, oye, Giselle, tienes un chilaquito aquí, quítate. Y lo haces con el afán de que ayudarla, ¿no? Pero hay gente que sí lo hace con, ay, pues te ves bien mal, tienes ahí un chilato en la boca. Sí. O sea, lo hace con la intención de lastimar. Y es lo que dices, ¿no? Que platicábamos, que hay gente que su excusa es, yo soy bien sincero y digo las cosas como van. Y ahí no cuadra eso que estamos viendo, ¿no? Que era Jesús. Porque él sí lo hacía con el afán de, mira, la estás regando, pero vamos a ser mejores. Y fíjate que es bien importante que por medio del Espíritu Santo enlacemos con lo que es Jesús, con lo que hoy nos está mostrando. Porque es muy importante tener ese corazón sincero. Pero ese corazón sincero, pero en una mente divina. Fíjate que yo estaba viendo y dice, la mente recibe la huella de nuestros pensamientos y las palabras que expresamos al actuar sobre la mente y surge un pensamiento sincero. ¿Eso qué quiere decir? El Señor nos instruye o nos exhorta a que debemos leer la palabra del Señor, que debemos de bendecir en buen momento o en mal momento. ¿Y por qué? Porque esa huella va a provocar un pensamiento en tu mente divina y vas a poder ver lo inimaginable. Lo inimaginable. Pero ¿qué pasa si tienes una sinceridad humana y tus pensamientos son humanos? ¿Qué va a surgir en tu mente? Un pensamiento negativo, de destrucción, de desánimo y de que no vale la pena nada. Lo que hay en tu corazón es de lo que habla tu boca, ¿no? Ajá, de la abundancia del corazón. Pues sí. Bueno, pero, o sea, tiene que ver con lo que hay en tu corazón, porque ¿de qué estás llenando tu corazón? Ajá. O tu corazón es un corazón de piedra, es un corazón que no ha sido, no has dejado que el Espíritu more en ti, que sea un corazón de carne que es dado por el Señor. Ajá. Porque entonces ya estás actuando con tu sinceridad, ¿no? Tenemos que ser sinceros con todas las personas y no necesariamente, algo saco de la prédica del jueves,
no necesariamente se lo tenemos que decir a veces porque hay cosas que uno no sabe cómo expresar. Ajá, Y dices, mejor me callo. Pero la oración es muy importante. sí. El decir, Señor, yo no sé cómo, yo sé que eso que le está pasando a tal persona o que está haciendo, le está haciendo mal, está actuando de mal manera, ¿no? Y no porque yo lo quiera así, sino porque se ve, ¿no? Pero Señor, yo me arrodillo hoy para pedirte oración por esa persona, porque no puedo llegar a decirle así, porque quién sabe cómo lo vaya a tomar. Y es que No. fíjate, es lo que veíamos, la sinceridad en una mente divina no solo es hablar, sino también es una acción. Como si no sabes que mejor doblo mis rodillas y oro por esa persona. O sea, todo lo que puede abarcar la sinceridad del corazón. O sea, fíjate, es muy importante que entendamos todo esto. Es una voluntad. Te lleva a hacer la voluntad de nuestro Creador. Jesús, ¿cuántas veces declaró? Yo no hago lo que yo quiero, hago lo que mi Padre me dice, hago lo que yo vi. Entonces, él por eso tenía ese corazón, porque en esa sinceridad que Jesús mostró, la voluntad era la del Padre. Sí. Y si nosotros vemos el entendimiento que él tenía, era el del Padre. Porque hay otra vez, hay un entendimiento humano que nada tiene que ver con el entendimiento en el Espíritu. ¿Cómo ves esto? Pues porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Ajá. Pero no podemos decir, ese es el pretexto para que yo siga siendo sincero de esa manera. Ajá. Por eso sí nos tenemos que dejar moldear, ¿no? O sea, dice, la naturaleza, pues aquí la naturaleza pecaminosa es lo que ha endurecido los corazones. Eso es. Y esa es la que traemos. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, Él quiere ponernos ese corazón. Y ahí viene cuando empezamos lograr, bueno, por medio del Espíritu Santo de su palabra, el lograr que lleguen pensamientos buenos. Ese es el punto. Pero ¿qué pasa si tú estás declarando con tu boca cosas negativas? Pues eso vas a tener. Porque el enemigo siempre te recuerda también el pasado y te trae el pasado. Y eso es lo que te frustra. Entonces ya en ti vuelve a hacerse otra vez esa sinceridad, pero esa mente humana, que nada tiene que ver. Por eso Jesús logró hacer muchas cosas, porque tenía una mente divina y él solo absorbía lo bueno. A ver, Misael, ¿qué opinas de esto? A ver. Pues es que en eso sí tenemos, bueno, como bien dice el versículo, o sea, con todos tenemos ese corazón, ahí dice de piedra, y yo entiendo que se refiere a que solamente vemos por nosotros mismos. Nuestra naturaleza es la supervivencia, lo he platicado, la supervivencia, la naturaleza del ser humano y de todo ser existente es sobrevivir, es subsistir y seguir avanzando. Y muchas veces hasta hay dichos que dicen, pues ahora sí que de que yo era en su casa o en la mía, pues en la suya. Ajá. O sea, siempre nuestra naturaleza, por ende, es ver por nosotros mismos, es ver por nuestra buena condición, es ver por que nosotros nos vaya mejor. Y ha pasado, ¿no? Inclusive en trabajos, si tienes la oportunidad de subir de puesto y tu amigo también la tiene, siempre somos de las personas que vemos, hasta nos atrevemos luego a ponerle el pie o a decir, no, pues es que él hizo esto mal, para nosotros quedar bien, porque yo creo que eso es el corazón que tenemos como humanos, ¿no? La naturaleza que tenemos como humanos. Como dices, la realidad humana es esa, en que queremos ser mejores, pero nosotros mismos, nunca fijándonos en los demás. Fíjate que yo tengo mucho ese problema, que yo siempre mi lema es, mira, si a mí no me afecta, tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero yo creo que ahí tendría que trabajar yo en esto y decir, no, pues mira, si te afecta a ti también, pues hay que ver cómo lo arreglamos. ¿No? O sea, cambiar ese chip que tengo, porque yo lo digo y con vergüenza, que yo siempre estoy con, mira, si a mí no me afecta, tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero cambiar eso y ver, oye, pues
lo vas a hacer, pero también te va a afectar a ti. Mejor vamos a ver otra forma, o sea, empezando a usar, ¿cómo dices esto de divino? Ajá. Esta Sinceridad divina, celestial, celestial, exactamente. que va más allá de lo natural, porque vuelvo y digo, no está mal ante los ojos de la gente el pensar en mí, porque es la naturaleza, pero si vamos a algo celestial, algo divino, ese extra, ¿no? Y fíjate, esa frase que tú acabas de decir, el pensar en mí no está mal. Pero fíjate cómo eso ofende al Señor. Ya en la naturaleza divina, en la mente divina, en la sinceridad divina, sí. Porque ¿cuántos hemos oído esa frase que dice, no, para seguir adelante tienes que perdonarte tú mismo? Es que tú no te perdonas y eso no te deja crecer. ¿Creen que esa frase está bien aplicada? ¿Se la has llegado a oír, Karen? Sí. Sí, la vida, ¿no? Que digo, hasta eso, que, pues sí, que si tienen un problema que no te deja avanzar o estás en depresión y dices, no, es que tienes que aprender a perdonarte. Ajá. Tienes que amarte más. Pero ahí entonces, ¿cómo sería? O sea, no es perdonarte a ti. O sea, yo tengo claro que no es perdonarte a ti. Pues no es pedir perdón Pedir al, perdón, al ¿no? Señor. Pues sí, porque al que ofendiste es al Señor. Ajá. Pero tú te estás poniendo como primero pídete perdón tú. O sea, bueno, dice Misa, primero yo, no, es primero el Señor. Pues sí. ¿No? Es que lo que hayas hecho y te tiene así, a que le tienes que perdonar al Señor. Perdones al Señor, porque cuando uno peca, es como dar una bofetada al Señor. Ya. Sí. Entonces, como hay frases que hasta en el pueblo cristiano se dice y están mal, porque al que tenemos que pedirle perdón es al Señor. Pues es que sí, no, o sea, el mismo mundo te dice, es que primero tienes que ver por ti y después por todos los demás. Ajá. ¿No? Dices, no, o sea, en realidad primero tienes que ver por la casa del Señor, por el servicio del Señor, por lo que quiere el Señor. Y Él te va a proveer. Sí. Él va a ver por ti. Tú no tienes por qué ver por ti. Y eso lo vas a lograr ver cuando ese corazón se haya puesto dentro de tu ser. Y ese corazón se llama Cristo. Eso es lo importante. Fíjate, Jesús, fíjate, en esa sinceridad, cuando tú tienes esa mente divina, esa sinceridad divina, y estás proyectando pensamientos buenos, en cualquier circunstancia que tengas, dificultad, cualquiera, ¿qué debe de estar en ti? Yo puse esto, tienes que estar. No, el Señor es sabio. No, el Señor es amor. El Señor es bondadoso y Él siempre es bueno. Sí. Y si tú dices con tus labios eso, esa es la huella que va a seguir y se va a crear en tu mente ese pensamiento. Y es lo que Jesús, como tenía esa sinceridad, decía. Una de las cosas que Él decía era, en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Otra que me venía a la mente, Él siempre le decía al Padre, yo sé que siempre me escuchas. Otra de las cosas, ¿por qué decía el Señor Porque Jesús se encontró con muchos desafíos, como los que nosotros nos estamos encontrando. Pero Él procuraba meter pensamientos buenos a su mente. ¿Qué es eso? O sea, es es llenarte es de Él totalmente, porque ahorita que dice Misa eso de primero yo y pues si a mí no me afecta lo que tú haces, no importa, ¿no? Pero ¿cómo sí puede llegar a afectarte? O sea, porque no solamente en su persona, sino espiritualmente. Uh-huh. Porque si nosotros estamos hablando de otras personas y esas personas llegan a escuchar o llegan por algún medio lo que tú dijiste, esa persona se puede alejar del Señor. Porque dice, pues es cristiano y está diciendo esto de mí. No es cristiano y no me lo dice a mí, ¿no? O sea, no es como en el mundo. Pues lo que tienes que decir, dímelo. No. O sea, hermano, pues dígamelo. Si es para mejorar, pues dígamelo, ¿no? Uh-huh. Pero dice la palabra que nos va a cobrar esas almas
que se alejaron porque nosotros Sí. no supimos dar un buen consejo, porque les dijimos otra cosa que ni al caso, ¿no? Sí. Entonces, cuidar todo eso, no solamente en nosotros, sino en todos los que nos rodean. Estaba leyendo un libro que habla del individualismo y ser individualista. Individualismo es quién eres tú, lo que te gusta y todo eso. Individualista es que ya seas egoísta, Ajá. ¿no? Que tú te quedes con eso y que justo llegue un punto en el que diga, pues a mí no me afecta. O sea, no tiene nada que ver conmigo. Entonces, yo soy individualista. Soy yo primero y ya después veo si te puedo ayudar, hermano. Y si me sobra tantito, pues voy contigo y te ayudo, ¿no? Y creo que tenemos que dejar de ser individualista y tener el individualismo, porque eso es quién soy yo. Ajá. Pero quién soy yo y si Cristo vive en mí, entonces eso le va a ayudar a todos los demás. Eso es. Y eso es lo que provoca una mente divina. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere lograr en nosotros. El venir tanto a la iglesia, el escuchar tantas predicaciones. Fíjate que una de las frases que también nos exhortaba el domingo decía, mira, si recibiste esto, haz algo con esto. Porque la gente, entre comillas, lo recibe, pero no hace nada. Entonces, haz algo con esto. El tener, Misael, ese corazón que Él está ofreciendo es algo extraordinario. Yo en lo poco que he experimentado, porque sé que me falta demasiado, es como decía, el abrazar a alguien cuando sabes que habla mal de ti. Y se siente padre abrazarlo porque no provocó nada malo en ti. Y es algo que yo he experimentado. Y pues es que así es Jesús, ¿no? Ajá. O sea, y creo que es eso, o sea, decirle al Señor, Señor, yo sé que fulanito, fulanita habló mal de mí. Uh-huh. Pero buenas tardes, ¿cómo está, hermano, Sí. hermana? ¿No? Y tú sigues siendo el mismo porque quien mora en ti, es Jesús. Ajá. Pero no hacerlo con la sinceridad humana. De hipocresía. Ajá. O ya no hipocresía, sino decir, bueno, nada más para que digan que yo no me dolió. No me dolió y no me hiciste sentir mal. Yeah. O sea, y no está uno, ¿cómo te diré? En ese entendimiento divino tú sabes que el que más pierde es el que habla de ti. El que más sufre es el que habla de ti. Y pongo este ejemplo. También lo vemos, vamos, como decía Misael, ¿no? En la limpieza del templo. A veces a mí me cuesta trabajo invitarlos a hacer algo, porque digo, no, me va a decir que no, o va a venir de mala gana. Entonces procuro yo hacerlo. Pero fíjate que en el transcurso de mi vida, como que el Espíritu sí nos da ese discernimiento y me acerco con la gente que digo, ay, no, él sí va a decir que sí. Uh-huh. Ella sí va a decir que sí. Porque el mismo Espíritu da testimonio. Una de las frases que también el jueves decía, cuando está escrito ahí, si alguno ya está en Cristo, ¿qué quiere decir? Que pareciera que no hay. Pues si alguno ya está en Cristo, y entonces eso es, si nosotros lo ponemos en esto, ¿cuántos han recibido ese corazón? Y no es porque el Señor no se los dé, sino porque no lo hemos querido recibir. Porque ya no los dio y ahora qué hago con este corazón, ¿no? Porque sí. No quieres hacer nada con el corazón que estás recibiendo. Exactamente. Otra de las frases que el Señor Jesús decía también dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. O sea, Él hablaba con seguridad. ¿Sabes qué? Anímate porque Él te está esperando. Vale la pena esforzarte. Y Jesús lo hacía con esa sinceridad. Cuando el Señor también decía, ¿no? También esa frase, todo lo podemos, bueno, eso lo expresó Pablo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero claro, si metes a tu mente pensamientos buenos. Y frases que están en la Biblia. Ajá, o sí. sea, porque todo esto, por ejemplo, dice, no, fue Pablo quien lo dijo, pero en realidad fue por el Espíritu Santo. Entonces, ese tipo de frases que de repente nos meten en el mundo de como la que decía ahorita,
primero yo, ¿no? O algo así. O sea, nos mete el mundo, o sea, la Biblia tiene unas frases muy buenas y esas son del Espíritu Santo. Esas O son. sea, esas son las que debemos de atraer en mente. Como una vez pasaba que, bueno, ahora que platicábamos también, yo he platicado con mi mamá, mi papá, y luego ellos tienen en consideración que a lo mejor nuestros errores son por errores que ellos han tenido. Una vez yo tengo un amigo, o más bien tenía un conocido que hacía cosas ilícitas, y yo me acerqué con mi papá y le dije, es que por tu culpa no puedo hacerlas, porque tú me has enseñado que eso está mal. Y fíjate cómo era mi razonamiento en ese tiempo, ¿no? O sea, mi miedo no era a lo mejor al Todopoderoso, o no era mi miedo al defraudarlo a él, sino a la educación que me dieron, ¿no? Y no estoy diciendo que esté mal, o sea, sí está bien, y yo creo que es la obligación de los padres, incluso la Biblia dice, instruye al niño en su camino, y cuando él llega viejo, pues seguirá en él, ¿no? Y vamos, tener esa conciencia de ya no pensar ni siquiera en el qué va a pensar mi papá, sino más bien qué va a pensar el Señor, ¿no? O sea, qué es lo que le estoy dando al Señor, o con qué cara me voy a parar delante del Señor. Y digo, no estoy mandando al infierno a nadie ni nada, sino que yo creo que ya es un paso más, o el avanzar más. Una vez lo hacía el comentario en un podcast pasado, o sea, el Señor sí nos mantiene en su gracia y en su misericordia, pero vuelvo y digo, ¿cuándo lo vamos a hacer ya con el entendimiento? ¿O cuándo lo vamos a hacer ya con ese corazón de carne, ya no con el corazón de piedra, sino con el corazón de carne, que es el corazón de Cristo? ¿No? ¿Cuándo ya es donde vamos a empezar a hacer las cosas con agrado? ¿Cuándo lo vamos a hacer ya con la intención de mejorar? Pero fíjate que ahorita que decían eso de abrazar al hermano que habló mal de ti. Fíjate que a mí como ser humano, si alguien habla mal de mí, la verdad pasa eso, no me afecta. Porque al final de cuentas, pues, yo sé qué es lo que he hecho, yo sé qué es lo que he vivido. Pero a mí sí me cuesta mucho estar con gente que habló mal de mi papá o habló mal de mi mamá. Apenas decían de ir a una comida, y hay un hermano que yo sé yo he escuchado lo que ha dicho de mi papá. Y a mí el sentarme a la mesa con alguien es porque lo considero mi amigo. Y en eso yo no sé si está, bueno, yo pienso que sí sé que está mal, porque no debería de pensar así, ¿no? Yeah. Pero mi ser no me lo permite aún. O sea, mi carnalidad, a lo mejor todavía hay piedritas en ese corazón, porque todavía no me deja estar ahí. Ahora es que, en fin, la hipocresía, porque si voy, yo sé que va a ser por hipócrita, y no sé qué sea peor. O sea, ir como hipócrita, o seguir trabajando en mi corazón y mejor a alejarme y evitar conflictos después, ¿no? O no sé qué piensas tú. Que sea, porque digo, a lo mejor, Sí. o sea, Alguien puede pasar por eso. yo sé que tenemos que tener el corazón de Cristo, ¿no? Pero, o sea, sí está difícil, o sea, sí está difícil. A lo mejor sí, todavía no llego a ese nivel. Y a lo mejor hay alguien que también tiene ese mismo problema. A ver, tú, ¿qué podrías aconsejarle? No que le digas, tienes que tener el corazón, no, porque no lo porque tenemos al sabemos, momento. o sea, lo sabes, Ajá. ¿no? O sea, y por más que me digan, o sea, sí trato, pero no lo tengo todavía. O sea, todavía no puedo. Mi ser todavía no lo permite. ¿Qué le dirías? Mejor ve a la comida y sé hipócrita, o mejor, pues, relájate y no vayas. Yo diría que eso, o sea, como de no vayas y eres consciente de que tienes que trabajar todavía con tu corazón, porque es algo que también eres consciente que no puede estar pasando, porque no va a ser ni la primera ni la última persona con la que vas a convivir que a lo mejor haya hecho eso. Pero una cosa es que te sientes a la mesa y otra cosa es que ya seas cuatacho de la persona, ¿no? Yo pienso también que ahí hay como esa variante que dices, Jesús le hablaba a todos, pero no era amigo de todos. O sea, por eso tenía 12 apóstoles, ¿no? O sea, eran sus más allegados al final del día. Fíjate, ahorita que dices de Jesús, yo apenas estaba viendo un video de un TikTok que dice que Jesús y bueno, es una posición, ¿no? O sea, nosotros tenemos la Biblia, y sabemos que el Señor, de acuerdo a lo que estás viviendo,
como que se acomoda para que entiendas la situación que estás viviendo, ¿no? Y una postura que tenían ahí dice que Jesús no se sentaba a la mesa con los sabios ni con los justos, sino que él se sentaba con los pecadores, los borrachos, a lo mejor los adúlteros, ¿no? Y dice, pero ¿por qué esas personas no juzgaban? No lo juzgaban. Y a veces a mí me pasaba o me pasa luego con personas que digo, es que ellos son de esas personas que se sienten santos y sabios y ellos sí se van a atrever a juzgarme. Como que siento que con ellos tengo que estar cuidando todo lo que digo, vaya, hasta la forma en cómo agarro el tenedor, porque siento que esas personas sí están para juzgarme. Y no sé, a ver, ahora tú, ¿qué harías? Yo creo que ahorita como lo expresan, tienen una mente mundana. Porque exactamente eso es lo correcto. Pero la mente divina, no. Porque fíjate lo que dice la palabra del Señor. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Se lo voy a parafrasear lo que el Señor les está diciendo. Miren, eso que piensan, ustedes no lo son. Eso es viejo. Ustedes no lo son. Y fíjate, y sigue diciendo aquí, y lo dice muy claro. Dice aquí, dice, no lo sois, porque nuestra Pascua que es en Cristo ya fue santificada por ustedes. O sea, yo ya te di un corazón bueno, limpio, pero todo eso que tú piensas, ustedes dos piensan, el otro les está metiendo, oye, no, esto es lo natural, no. Pero ese señor, pero esto es lo viejo. O sea, que tenía que haber ido. Ahora, espérenme, déjenme acabar, hermano, ¿sí? Dice aquí, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura, dice, de sinceridad y de verdad. Eso es lo que el Señor está diciendo. O sea, sí entiendo lo que tú expresas. Ir como de hipócrita o aparentar, no. Ahí cuando ustedes tienen que decir, no. Yo tengo un corazón, el corazón de Cristo. Y yo si voy, es porque Él quiere que vaya. Y voy a ser ejemplo de lo que Él ha hecho en mi vida. O sea, sí, pero se dice fácil. O sea, y yo entiendo que a lo mejor no estoy todavía al nivel. Pero mi hermano, ya no diga eso. Bueno, todavía porque estoy trabajando. Eso para está estar afirmando su mente y va a seguir débil. Bueno, voy a seguir esforzándome para trabajar en eso. Pero bueno, no hoy ya tengo el corazón de Cristo, pero ese día todavía no tenía eso. Y te digo, o sea, hay gente que a lo mejor nos ve que tiene ese mismo detalle. O sea, pero entonces, ¿qué tendría que hacer? Porque yo si hubiera ido, la verdad, sí hubiera ido con esa, y siendo sincero y con vergüenza lo digo, o sea, si hubiera ido con cara de hipócrita. Sí. O sea, porque la verdad no me hubiera sentido cómodo y a lo mejor mi incomodidad hubiera incomodado a los de mi alrededor. Y ahí, ¿qué era? ¿O qué podría haber hecho? Estuvo bien lo que hiciste, pero ahorita el Señor te está diciendo, ya no lo puedes hacer, porque tú ya no te mueves con la vieja levadura. O sea, es lo que el Señor hoy nos está hablando, porque no solamente ustedes, sino todos, hasta yo también. El Señor está diciendo, no, porque tú ya no eres así, pero el otro nos está diciendo lo que éramos. A partir de hoy, la mente tiene que retener buenos pensamientos, porque es una sinceridad divina y una mente divina. Y fíjate aquí como dice, sinceridad, sincero, surge en una mente divina, juzgada por la luz del sol, que es el rayo, el sol de justicia. O sea, ya todos tus pensamientos con el corazón divino ya son juzgados por el Señor. Y empieza a actuar en tu vida y en tu ser. Y vas a hacer cosas extraordinarias, quizás.
Bueno, yo soy tu papá, yo sí he visto que ahora haces cosas que antes no hacías. O sea, es pequeña levadura. Y te voy a dar un ejemplo. No te estoy balconeando, hijo, ¿eh? Pero fíjate, antes nos sentábamos a la mesa y si le pedías la sal, se enojaba. Si le pedías que pasara el refresco, se enojaba. Pero ahora me sorprende porque hasta el niño le dice, mi sal, ¿me puede servir? Y le sirve. Y antes hasta se le veía, hasta enchinaba los ojos. O sea, y yo me da gusto porque digo, bueno, el Señor No trabaja. lo estás dejando a obrar. Entonces, si pudo eso, yo creo que tú lo lograste porque lo pensaste. Dices, ya, no, yo no voy a hacer así. Y ese mensaje llegó luego a la mente, donde no estaba ese pensamiento. Hoy, tú como los que nos están viendo, pueden mandar esos pensamientos a partir de hoy y se va a quedar en esa mente divina que el Señor da. Y yo recuerdo, no sé a ciencia cierta si diga en la Biblia o no, o sea, sé que me lo han dicho, pero dice que cuando ores para pedir perdón, que ores hasta por las cosas que ni te acuerdas, ¿no? Y yo creo que ahí entra el Espíritu Santo, ¿no? Una de las funciones del Espíritu Santo que te permite darte cuenta. Por ejemplo, yo en mi caso, que yo ya detecté ese problema y bien dices, o sea, ya lo mando y digo, no, ya sé cuál es mi problema, ya sé en qué tengo que trabajar, ¿no? Y yo creo que eso es bien la activación del Espíritu Santo para las personas que nos ven. O sea, el detectar cuál es tu problema ya es el avance, ya es un avance porque ya sabes qué es lo que tienes que atacar, ya estás enfocado en qué es lo que tienes que pedirle al Señor que te fortalezca, ¿no? Ahorita bien, como tú dices, porque a mí sí me molestaba mucho eso de que me estuvieran pidiendo cosas o cosas, por ejemplo, yo estaba sentado y me decían, oye, pásame la sal, y si la sal estaba allá, yo decía, ay, pero ¿por qué no te paras tú? Pues estás igual, estamos a la misma distancia, ¿no? O sea, y en cosas así, o sea, sí me molestaba, pero ya son cosas que sí he detectado y son las que le he estado pidiendo al Señor y he estado trabajando y ahorita sí ya lo veo y ya digo, ahí son detallitos que como yo los hacía bien grandes, ¿no? O como esto de la comida. A lo mejor ya el día de mañana si vuelve a pasar y ya lo estoy trabajando, o sea, ya voy a decir, ay, ¿cómo me perdí una vistecisa por esa cosa, por ese pensamiento? El domingo nos vamos a comer con esa persona. Pero, y es que por eso es que tenemos que meterle velocidad. Sí. Porque justo de lo que se perdió, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque... fuiste? Pero yo por otra cosa. No fue por eso. Pero justo es el meterle velocidad en el cambio. Me acuerdo muy bien cuando recién convivimos, cuando fuimos a lo de Billy Bonster, que les empecé a contar como mi testimonio una parte. Y yo, ¿en serio? No, o sea, no te creo. O sea, yo no podría pensar que tú eras esa persona, ¿no? Y yo sí, pero mi cambio sí fue rápido. O sea, yo no sabría cómo explicárselos, pero en serio que yo sí vi la gloria y la misericordia de mi familia y dije, Señor, yo sí quiero cambiar, y cambié muy rápido. Empecé a ver como esos detalles y sé que yo ya no soy la misma ni de hace 2 años que nos conocimos o 1 año, ni la de hace un mes, ni la de ayer, porque todos los días agarro mi Biblia y me siento a leer y digo, y aunque sea un versículo, y digo, algo aprendí de aquí. Sí. Y esa es la velocidad que le debemos de meter. Ponerte a leer tu Biblia, ponerte a estudiar de ella, porque todos los días nos va a enseñar algo nuevo para trabajar, porque así nos va a enseñar el Señor en qué tenemos que cambiar. Yo también era muy explosiva, yo me enojaba también por cualquier cosa y decía yo, ay, qué persona, o sea, cómo la gente me podía aguantar, ¿no? O sea, de que sí, cualquier cosita ya estaba enojada, y ahorita no, ya ni siquiera es como te tolero, no, es que hay amor en mí, y ese amor que Cristo ha puesto en mí, en mi persona. Yo no soy... mi lealtad, hay una frase que dice, mi lealtad no depende de quién seas tú conmigo, y yo le agregaría ahí, es quién ha sido Jesús conmigo, porque Jesús ha sido leal conmigo, yo soy leal contigo. Esta frase es mía. No. No, y fíjense que por eso, mira, oyéndolos, es lo que yo afirmo, lo que el Señor les está diciendo. Ustedes ya no son como ellos. Porque esos mensajes que han mandado a sus mentes ya tuvieron efecto. Si tuvieran todavía
esa mente humana, no podrían hacerlo todavía. Sí, no, y vamos, como decía al principio, o sea, en mi mente humana, pues diría, pues es que no estoy mal. Sí. O sea, no estoy mal. Lo Correcto. normalizamos, ¿no? De Sí. repente. De la naturaleza, ahora sí que de la humanidad, o sea, es lo correcto, hicimos lo correcto, ¿no? Pero ya entendimos que ahora sí que en lo celestial, sí no era eso. Para que no te vuelva a pasar en otra cosa, es que nos tenemos que meter en la Biblia. Y conocer a Jesús el Mesías, Ya. no al otro, que ese sí te dice, te anima, no, sí es mejor, y divide, mejor lo correcto. Decía una hermana, bien así, bien llena según ella, decía, no, yo cuando alguien me cae mal, nada más digo, no existe, no existe y no existe, y yo sigo viviendo normal. O sea, sí, pero era una mente humana, porque ¿cómo la divina va a pensar eso, no? No es un problema, lo tengo que arreglar. Ya, sí, ¿No? claro. Fíjate, aquí dice, cuando en nosotros está ese corazón sincero, en esa mente divina, y empezamos a mandar esos mensajes, provoca que todos nuestros pensamientos ahora sí sean genuinos, sinceros y limpios. Y limpios. O sea, lo hago porque me nace. Porque así soy yo, no porque lo tenga que hacer, Sí. sino porque así soy yo. Y ahí es, Misael, cuando vas a experimentar que lo disfrutas. Y es que de repente uno se detiene por el qué dirán. Ajá. Por ejemplo, ahorita me acordé de un ejemplo. A mí me gusta mucho a mis amigos darle como cosillas, ¿no? Como que, te traje chocolate, te traje esto, que me dijiste que te gustaba esto, te lo traje, ¿no? Y creo que, o sea, me ha pasado con Misael, ¿no? Así como que me dice que le gustan las aceitunas, le regalo unas aceitunas. Yo no tengo Entonces, aceituna. así me pasa. Pero de repente digo, ay, esa es mi esencia, es quién soy yo. Pero de repente dice, ¿pero qué va a decir la gente? ¿Que por qué le ando regalando a fulanita o a fulanito? O al pastor o a la pastora, Sí. ¿no? Que quiero quedar bien. Digo, no, o sea, pero es que es Jesús en mí que dice, aprecias a la persona. O sea, es una manera de decir, oye, aquí estoy, Sí. ¿no? O sea, pero sí de repente Mente nuestra humana. mente humana Ajá. nos ataca con eso de, andas de quedar bien, Sí. andas esto, ¿no? Pero Jesús, si tú pones pensamientos de Jesús, te va a decir, no, esto es esencia, este es el amor que hay en ti, el amor que yo puse en ti. La verdad es que Jesús pasó por todo eso. Por eso ya ves que hay malos comentarios de que dicen que Jesús andaba con María Magdalena y que todo eso. Por lo mismo, porque Jesús era natural y amaba y abrazaba y besaba y no le importaba en ese sentido porque él sabía su corazón. Y la misma gente también lo malinterpretaba porque decían, no, o sea, pues siento que lo hace con ese agradecimiento porque me ama. Y ahora en este tiempo en el amor de Cristo. Entonces, eso es lo que provoca esa sinceridad en una mente divina, que solo llegan pensamientos buenos. Fíjate, cuando nosotros que ya tenemos ese corazón, porque tenemos la emuná con evidencias, ¿sí? Ya cuando hablamos, cuando predicas, cuando cantas, cuando danzas, cuando ayudas, cuando trabajas, cuando caminas, todo lo haces en la divinidad. Y la divinidad es lo celestial. Jesús impactaba hasta cuando caminaba y la gente lo detectaba. Y no porque se impusiera como con mucha personalidad. Porque fíjate, hay un texto donde hay cosillas que la gente dice que sí o que no. En Isaías, cuando dice que él era sin parecer, sin atractivo, para que nadie lo deseara. Por eso no había tantas multitudes, mucha gente no, porque la gente sigue al guapo, al que tiene personalidad, pero el Señor lo hizo sin ese atractivo. Y los que lograron ver lo hermoso que era, lo siguieron. Y eso es lo que para nosotros ora Él. Para muchos no es atractivo ser un cristiano verdadero.
Para muchos no es atractivo estar todo el día en el templo, ofrecerle al Señor todo el domingo. Pero para los que hemos experimentado a Jesús el verdadero y que nos ha dado ese corazón hoy sincero, lo disfrutamos, ¿o no? Sí, sí, definitivamente creo que cambia totalmente nuestra manera de ver las cosas, de hacer las cosas. No, es que es bien bonito. O sea, yo ahora que como que he tratado de cambiar como esa parte del amor, yo digo, ay, qué bonito es llegar y saludar a todos los hermanos y decir, hola, ¿cómo estás? ¿No? O sea, Sí. la hermana Hilda me dice, ay, qué rico se siente tu abrazo, hermana, se Sí. siente sincero. Como Ajá. sí, porque me gusta abrazarlos, ¿no? Me gusta decirle, hermana, ¿cómo está? ¿No? Sí, Me sí, da sí. gusto. Pero es algo que Jesús ha puesto en mí. Sí. Jesús ha cambiado esa parte de mí, de ya no andar con cara de pocos amigos y decir, yo tengo que reflejar a Jesús y se tienen que dar cuenta aquí en la iglesia y se tienen que dar cuenta allá afuera en la calle. Amén. ¿Quién soy? ¿No? Y es que es eso. Y fíjate, por ejemplo, aquí yo veía, vamos a ver como cuando todavía los que adornan sus árboles de Navidad. Hay gente que dice, ay, no, yo no quiero un artificial, yo quiero un natural. ¿Sí o no? Ujú. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Pero dicen el natural, pero el natural también está muerto. Ya lo mataron. O sea, ya está, desde el momento que lo cortaron, lo mataron. Sí. Así también, los que tienen esa mente humana, creen que están vivos, pero ya están muertos. Porque todo lo hacen por su mente humana, con esa sinceridad humana. ¿Y por qué? Es porque se separan de Jesús y empiezan sus ideas. Yo considero, yo digo, yo pienso, yo me imagino que es lo mejor. Pero cuando tú estás unido a Cristo, estás añadido a Él y siempre puedes decir, hay vida en ti. Aunque muchas veces tú lo ves, hoy habla muy bonito cuando predica, danza muy bonito, o infinidad. Pero luego observas y ves que están muertos. Y es que ahí es cuando la gente se aleja. Ajá. Porque, por ejemplo, no es el caso, pero por ejemplo aquí, ¿no? Estamos dando el podcast y, ay, sí, mira, la hermana Giselle, qué bonito habla en su podcast, pero en la iglesia no saluda a nadie, Ajá. ¿no? Pero en la iglesia llega y se sienta y se acabó, ¿no? O sea, Sí. dices, pues, ¿quién eres? O yo escuché que estaba hablando mal de esta persona. Sí. Y la gente dice, oye, pero si están ofreciéndole un podcast al Señor, pero solamente tras una pantalla, entonces, ¿quiénes somos? ¿No? Por eso nos exhortaba también el jueves en la palabra que decía, no eches a perder tu trabajo, porque en esas actitudes echas a perder lo que estás haciendo, Sí. porque la gente no es tonta, que también no hay que escudar a la gente. ¿Por qué? Porque fíjate que una de las cosas que yo he testificado siempre, y espero en el Señor me siga fortaleciendo, que yo digo, bueno, yo desde joven, desde chavo, yo vi lo que sufrieron los profetas y los apóstoles, o sea, como que supe a lo que le entraba, o sea, por eso gracias al Señor, Él me ha mantenido, porque otros por menos ya se van. Sí. Por eso es importante que veamos las Escrituras y que sepamos a lo que le entramos, porque Jesús padeció. Jesús no tenía ni dónde recostarse, nunca tuvo nada propio, siempre andaba pidiendo prestar casas para reunirse y siempre andaban así. O sea que eso yo lo aprendí desde el principio y es lo que ha fortalecido mi fe, porque el Señor Jesús, al que ahora nos está mostrando a nosotros, el Mesías, el que caminó por Israel, por Jerusalén, el que nació en Belén, este es el verdadero. Y ese es el que da fuerza y él es el que está entregando y dando esos corazones sinceros. Efectivamente. Y pues ya para finalizar, ahora sí el tiempo nos ganó, pastor. Sí. ¡Qué barbaridad! Pero pues agregando esto de que, ¿qué van a decir? Que nuestro trabajo no lo hagamos en vano.
sí hay muchos hermanos que de repente, me agrego que en algún momento llegábamos a ver como, ay, pero mira cómo actúa tal, actúa tal. Recordemos que nuestra mirada debe estar en Jesús. Que nuestra mirada debe estar en Jesús el Mesías, el verdadero Jesús. Y cuando nuestra mirada está en Él, lo demás ya no es que no te importe, pero entonces es poner la mirada en Jesús para que no haya, pues sí, no nada de lo que está alrededor te afecte a ti como congregante, porque en todas las iglesias va a haber algo que no te guste, pero Sí. si tu mirada está en Jesús, pues vas a seguir ahí permaneciendo. Y es que sí, mira, cuando uno ya se une a Cristo, ya a esas personas ni las ves tampoco mundanamente, las que hacen cosas impropias, sino sientes misericordia y mejor doblas tus rodillas por ellas. En lugar de desanimarte, te anima, no, pues voy a orar por un trabajito más Sí. para que el Señor obre. O sea, ya no las ves humanamente. O sea, eso es algo extraordinario que pasa en el corazón sincero. Porque yo si te dije hermano y me fallas, sigue siendo mi hermano. Y sigue el amor igual. Eso es porque Jesús nos enseñó todo eso. Si te das cuenta, a Judas, él sabía todo lo que hacía. Y aún así, nunca le hizo un desaire. Y lo sentaba a su mesa. Y compartía el pan con él. Porque él decía, yo creo que decía, me duele lo que te va a pasar. Sí. Eso es. Yo creo que tenemos la oportunidad de acercarnos al Señor y ser cada día mejores, porque uno de los errores que ahorita que decían de Judas, que a lo mejor, bueno, no a lo mejor, estoy seguro que si él se hubiera acercado a Jesús, Jesús lo hubiera perdonado, porque incluso veía y analizaba la situación de cada uno de los apóstoles, ahora sí que en los puntos que fallaron, y yo creo que Judas fue el que tuvo más remordimiento, porque él incluso dice que él regresó las monedas, o sea, él se arrepintió. El único problema fue no haberse acercado a Jesús. Y yo creo que eso lo tenemos nosotros que tener bien en claro, y si estamos fallando en algo, acercarnos a él y trabajar, como bien aprendimos el día de hoy, mandarlo a nuestra mente, conectarlo y empezar a trabajarlo conociendo al verdadero Cristo, al verdadero Mesías, y enfocarnos en ser mejores para Él y para darle la gloria y la honra solamente y únicamente para Él. Amén. Amén. Así que un corazón de piedra, hablando de lo del corazón, un corazón de piedra te va a llamar a la iniquidad, al pecado. Pero cuando tú recibes el corazón de carne, te va a llamar y te vas a deleitar en las cosas del Señor. Entonces, permitamos que se ha puesto ese corazón de carne en nosotros y que el Señor siga obrando en cada uno para pues, mejorar para su servicio al final del día, porque es para eso, para lo que estamos aquí, para Él y por Él. Amén. Pues, Pastor, ¿quiere agregar algo más? Pues nada más para concluir, es el corazón sincero se llama Jesús. Y ese tienes que provocar que se mueva en ti. Entonces, en pocas palabras, disfrutemos ese corazón sincero que se llama Jesús. Amén. Estamos. Hoy sí nos va a cantar misa. ¿Sí o no misa? Sí. Dice que no, que ya el tiempo lo apremia. Dale, misa. ¿Cuál nos vas a cantar? Hasta que por fin, don Misael. Pues está buena. El pastor. Lázara, que no sé lo que viste en mí, ¿no? Está buena esa. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que
dijera así. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamore más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón yo encuentro mi lugar. En ti. La, 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 la. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamore más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón yo encuentro mi lugar. En ti. Ay, ay, ra, 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 ra. Pues sí, que así sea, que el Señor nos enseñe el camino que debemos de seguir y lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, amigos, hermanos en Cristo, que la paz de Cristo sea con ustedes. Nos estamos viendo en el próximo episodio. Se vienen nuevas cosas porque pues ya terminamos esta serie con el pastor, pero esto sigue y se vienen unos regalitos para ustedes, nuestros seguidores. No le he dicho a Misael, pero vamos a cumplir 1 año. Entonces algo tenemos ahí preparado que vamos a comentar en un rato más. Así es que estén atentos a nuestras redes sociales. Les mandamos un fuerte abrazo. Que el Señor Jesucristo permanezca en cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Bye bye.